Muy buenas noches, hermanos y amigos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. De nuevo es un gozo y una bendición grande el poder reunirnos de nuevo para poder ir a la palabra de Dios y permitirle a Él hablar a nuestras vidas. En esta hora quisiéramos darles un premio por su sintonía y por su atención. El primero que pueda poner ahí en el chat el nombre del último himno que queremos cantar al final del servicio de culto, el primero que aparezca ahí en el chat, ese va a ser el canto que vamos a tener al final. Así que si usted está muy atento al servicio de culto y usted nos puede decir cuál es el himno que le gustaría que pudiésemos cantar. Y los hermanos están atentos para poder recibir su mensaje, cuál es el canto. No sé si a estas alturas ya lo tienen. Noble sostén. Así que damos gracias a Dios. ¿Quién puso allí que quería noble sostén? La hermana Zulma y Félix Cruz. Ellos se han hecho acreedores de decirnos cuál es el último canto al final del servicio de culto. Así que es una bendición grande y queremos que usted se vuelva partícipe, no solamente nosotros desde aquí, sino también usted estando atento, y les felicito por estar sintonizados en esta hora. Sé que algunos de ustedes lo han mostrado de diferente forma, y ahora vamos a ir a la Biblia en el libro de Segunda a Timoteo, la segunda carta a Timoteo capítulo 2, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7, allí tendremos nuestra meditación en esta hora. Hemos tomado tiempo para poder recordar algunas cosas básicas en la vida del creyente. Recuerdo la expresión de un misionero, un misionero norteamericano, que en cierta ocasión él me decía, no es fácil para el creyente en Estados Unidos, la generación de creyentes, casi todas las familias en algún momento conocieron al Señor, a alguien de la familia, pero me decía él, una de las cosas que se volvió difícil es que fuimos a la iglesia, después fuimos a la escuela cristiana y después fuimos a la universidad cristiana y luego tuvimos que salir al mundo como misioneros, ser enviados al mundo para ver las personas que en el diario vivir vivían de una manera distante del Señor. En verdad, Dios se ha tomado el tiempo para podernos dar a través de su palabra los principios fundamentales por medio de los cuales podamos vivir el día a día, semana tras semana, que nosotros podamos vivir de tal forma que este mundo pueda ver en nosotros a alguien que nosotros representamos, y en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de Segunda a Timoteo, es Pablo escribiendo esta carta. Esta carta es una carta personal. Me llama la atención, si usted puede leer todo el capítulo anterior, capítulo 1, la forma en cómo Pablo está hablando con él y le habla, entre otras cosas, te aconsejo, le dice en el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Más tarde le hace saber, hablando de la confianza que había entre él y Timoteo, y le hace saber en el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y él termina el capítulo 1 de la siguiente forma: concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día,
Y luego dice, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Está hablando ahora de Onesíforo. Pero el punto que quiero que noten es la confianza, la forma de hablar con él es interesante. Él termina diciendo, y cuánto nos ayudó en Éfeso, hablando de Onesíforo, que no se había avergonzado de Pablo, pero también le había consolado y confortado una y otra vez. Pero le dice a Timoteo, tú sabes cómo fueron estos hermanos. Unos me abandonaron, pero Onesíforo siempre me brindó el apoyo necesario. Tú lo sabes. Hablando de la confianza que había entre Pablo y Timoteo. Pero en este capítulo 2, después de tener este contexto, vamos a ver 4 figuras del creyente. 4 figuras, 4 formas figuradas en las cuales Pablo está hablando con Timoteo. Y nosotros podemos verla también aplicándola a nosotros desde el punto de vista del Señor nuestro Dios para con nosotros. En el capítulo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Nuestro Dios, una vez hemos sido salvados, Él podría llevarnos en algún momento para estar con el Señor. Una vez hemos recibido a Cristo, nosotros podríamos morir y Él nos lleva hasta su presencia. Podría ser el caso de algunos, pero Él nos ha dejado aquí para que nosotros podamos vivir en un mundo donde Él quiere que nosotros tengamos un porte de tal forma que pueda ser un testimonio a otros, que pueda servir como puente para alcanzar a otros que no conocen al Señor. Ahora, Pablo en el capítulo 1 ha abordado de los consejos que eran necesarios. También ha dado gracias al Señor por la vida de Timoteo, versículo 13 en el capítulo 1. Él ha dado gracias por Timoteo, por todo lo que el Señor le había permitido. Entonces él está hablando con Timoteo en su carta, hablando con tanta cordialidad, amistad, confianza entre él, como todo un buen hijo en el Señor. Así que las 4 figuras que encontramos aquí son: una, la figura de hijo; luego, la figura de soldado; tercero, la figura de atleta; y cuarto, la figura de un labrador. Ahora, Pablo en verdad, él no lo había engendrado desde el punto de vista físico a Timoteo. Timoteo había sido engendrado en el sentido espiritual, y así que lo primero que presenta aquí es la figura de un hijo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mencioné al principio el ejemplo de muchas personas que han tratado de poner en una burbuja a sus hijos. Dios no nos ha puesto en una burbuja como hijos, sino que nos ha dejado en este mundo tal cual es. Entonces, Pablo aquí está reconociendo o presentando a Timoteo, le está diciendo y lo está viendo como un hijo mío, y ciertamente
mencionaba que no era un hijo engendrado por él, no era un hijo físico, pero sí era un hijo en el Señor, era un hijo espiritual, pero ahora le llama hijo. Dios nos engendró en la persona de Cristo. Una vez hemos recibido a Cristo, Él nos hace sus hijos. Pero encontramos en toda la Biblia diferentes figuras de la forma en como Dios quiere que sea nuestro porte. Así que en este momento Pablo va a hablar con Timoteo a través de su carta, viéndolo como un hijo. Ahora, en ese sentido también nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas. Dios, ciertamente somos sus hijos, engendrados por obra del Espíritu Santo y por la obra de la palabra de Dios, pero presenta esta figura como hijo en cuanto a la forma de nuestro ser siendo hijo. Así que Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, en esta hora, uno no puede salir a vivir la vida cristiana solo por tener un gran valor. En otras palabras, usted dice: no, yo soy valiente y ahora yo voy a comenzar a vivir la vida cristiana. Yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a renunciar aquí, yo voy a renunciar allá. Y sin duda, al final de los días, al final de las semanas y los meses, usted podría sentirse tan desilusionado, porque aunque usted tuvo valor para vivir como hijo de Dios, no es suficiente. Pablo está tratando de que Timoteo pueda comprender. Timoteo ha estado mucho tiempo con él, ha estado en el ministerio con él, pero ahora él está sirviendo a otros, él está en el mundo, ahora él está equipado, él está preparado. Entonces, él no era simplemente salir al mundo siendo un hombre valiente en sus propias fuerzas. La mayoría de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, comenzamos a tratar de luchar con ciertos problemas, vicios, cosas, y luego nos sentimos defraudados. Aun cuando alguien haya nacido en un hogar cristiano, tiene que comprender que no es simplemente tomar un grupo de reglas y vivir por las reglas, porque también va a sentirse desilusionado. No es suficiente entonces tener un gran valor. Tampoco es necesario el hecho de reunir un grupo de reglas y vivir conforme a esas reglas. Solo se puede ser salvo por la gracia. Así que Pablo le dice: Timoteo, como hijo. Entonces nosotros como creyentes también como hijos. Dice aquí: tú pues, hijo mío, no le dice esfuérzate para dejar de tomar licor. No le dice para que esfuérzate y hazlo en tus propias fuerzas. Allí dice dónde es que descansa el esfuerzo del creyente, en este caso como hijo. Ahora recuerden, Pablo le está dando los consejos pertinentes, la forma de cómo tiene que vivir la vida cristiana. Como hijo, le dice: tú pues, esfuérzate en la gracia. Hemos sido salvos por gracia, como un don inmerecido. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, no porque nosotros tuviésemos algún mérito, no porque hicimos algún esfuerzo para poder tener el mérito de recibir el perdón y la salvación. Somos salvos por la gracia y vamos a ir por la vida cristiana por la gracia. Esto es interesante porque tenemos que esforzarnos, pero en la gracia del Señor. Una vez más, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La base de nuestro esfuerzo está en Cristo, en su gracia.
Nosotros simplemente tenemos que abandonarnos en sus manos, permitirle a Él que Él opere de una manera sobrenatural. No sé cuántos aquí, al hablar de este asunto, quizás algunos trataron de dejar de fumar y vinieron luchando, tratando de dejar de fumar. Sustituyeron los cigarros por chicles, sustituyeron los cigarros por dulces, sustituyeron cualquier acción por otra. Ahora déjenme decirle esto. Ciertamente una de las cosas interesantes es que la gracia de Dios es sobrenatural, es lo que usted y yo no podemos generar, es algo que no podemos fabricar, eso viene del Señor, no porque lo merecemos. Dice el versículo entonces que nosotros como hijos debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que nuestro esfuerzo no está basado en nuestras fuerzas humanas, nuestras capacidades, nuestra inteligencia. No es cuestión de la inteligencia del individuo, es cuestión del esfuerzo en la gracia del Señor. En el Antiguo Testamento ya hemos encontrado esta palabra o esta frase de esfuérzate. Se la dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente en andar conforme la palabra. El esfuerzo iba a estar en el hecho de poder ser guiado por la palabra. Quiero que vean el versículo 2. Dice, hablando de padre a hijo, lo que has oído de mí. Ahora esto habla de un crecimiento natural, de un desarrollo natural. No es algo mecánico, no es algo que tengo que tomar ciertas clases. Piense por un momento cómo ha sido enseñado y entrenado su hijo en su hogar. ¿Qué aprendió primero? ¿Aprendió primero a leer y a escribir o aprendió primero a hablar? Claro, él no sabía si sí papi, lo escribía con S o con C, pero siempre decía lo mismo. Fue hasta ir a la escuela o cuando los padres tomaron tiempo para enseñarle a través de una dirección, un libro o cualquier otra cosa que utilizaron como recurso o instrumento, pero aprendió a hablar como algo natural. También aprendió a caminar como algo natural. Timoteo había estado cerca de Pablo. Y yo casi les aseguro que hablaba como Pablo. Caminaba como Pablo. Nuestros hijos van creciendo en el hogar y aprenden naturalmente, andan naturalmente. Y luego el Señor a través de Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí. Cómo tenía que conducirse conforme a lo que había aprendido de él. ¿De dónde lo había tomado Pablo? Lo había tomado de la palabra del Señor. Él había sido criado por un lado a los pies de Gamaliel y luego al juntar por la obra del Espíritu Santo lo que había aprendido del Antiguo Testamento y lo que Dios le había dado por revelación, encontraba un solo texto, una sola dirección. Él seguía los pasos del Señor. Ahora le anima a Timoteo que siga los pasos de él como su papá. Es increíble cómo los hijos caminan y caminan muchas veces como los padres. Hablan como los padres y van aprendiendo, no porque estuvieron en un salón de clase en la casa para que sus padres pudieran decirles todo por la forma de andar en la vida. Es interesante. Dios se ha tomado el tiempo para decirnos, tienes que andar, hijo mío, tienes que esforzarte en la gracia, tienes que aprender naturalmente. Y luego como aprendiste naturalmente, aprendiste de mí, lo que oíste de mí, esto ahora tienes que encargarlo a otros, reproducirse en otros, pero como algo natural. Es increíble cómo los seres humanos complicamos las cosas.
Nosotros siempre queremos enseñarle a Dios a cómo hacer las cosas. Debemos utilizar la palabra de Dios. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que lo que había aprendido de él, lo que había oído de él, esto también lo encargara a otros que fueran idóneos también para enseñar a otros. Sabe que hasta el día de hoy hay muchos principios y valores que nuestros padres, aun cuando muchos de ellos no eran cristianos, pero tenían valores, esos valores fueron enseñados. Y conozco personas que se fueron aún a otro país sin Cristo, pero con valores. Les han enseñado a sus hijos estando en otro país, les han enseñado los valores. Y les han dicho en algún momento, no me importa si tú me vas a demandar o tú te vas a quejar con un número que les dan allí para que llamen si yo te castigo, porque a mí yo te voy a castigar porque no es por lo que la Biblia dice, sino porque mi papá me castigaba, me disciplinaba cuando fue necesario. De otra manera no sería la clase de persona que soy. Como creyentes de igual manera. Ahora Pablo le está diciendo como hijo que debe de andar naturalmente, que debe de esforzarse en la gracia. No tendría que ser algo impuesto ni por nadie, ni por él mismo, sino en la gracia del Señor. En esta hora, no se sienta defraudado de usted mismo. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos como Elías. En el libro de Primera de Reyes, no lo vamos a buscar, 18:22, él dijo, así casi en forma de queja, Señor, solo yo he quedado, mira, han matado a todos los profetas y aquí estoy yo solito. Ahora déjeme decirle, le dice el Señor, no hombre, tranquilo, no te preocupes. Tengo ahí más o menos un grupo de 7,000 personas que ellos también, al igual que tú, han vivido para mí. Probablemente nos hemos desilusionado porque nosotros mismos o alguien nos ha puesto reglas y de repente quebramos las reglas y nos desilusionamos. Déjeme decirle, comience o continúe andando en la vida cristiana en la gracia del Señor. Usted y yo nos vamos a equivocar. Y aún antes que un predicador o el Espíritu Santo nos lo va a hacer saber, pero también a través de la palabra de Dios, cuando usted va a ella, o cuando un predicador presenta lo que la Biblia dice, esfuércese como hijo en la gracia de Dios. Esforcémonos para andar como hijos. Luego, lo que nosotros oímos de nuestro Dios como papá que nos ha dejado en su palabra, ya sea por la predicación, por la lectura, esto también compártalo con otros. Lo que yo estoy compartiendo en esta hora lo recibí hace muchísimos años y lo hemos compartido durante todos estos años con otros y me encanta, me siento muy gozoso. Claro, no es la obra mía, es la obra del papá que es el Señor, sabiendo de otros que están en otros lugares y bajo circunstancias difíciles y bajo tentaciones grandes, porque están en otro país, lejos de su familia, lejos de la iglesia y podrían vivir como les dé la gana. Pero el haber aprendido de lo que dice su papá, el Señor, y la obra sobrenatural de gracia les ha hecho mantenerse en sus convicciones. Lo que has aprendido de mí, lo que has oído de mí, dice Pablo, entrena a otros, para que estos también lo hagan con otros. Ese es el diseño que Dios ha dejado para cuidar de sus hijos. Pero nos presenta otra figura, la figura del soldado, porque no solamente somos hijos. Timoteo, no solamente eres mi hijo en la fe, como hijos de Dios, no solamente somos hijos, también somos soldados.
Y según el libro de Efesios capítulo 10, versículo 18, no somos soldados simplemente para quedarnos allí como soldados y tener el nombramiento de soldado. Entonces, como soldados, según el libro de Efesios, la Biblia dice que tenemos una batalla, una lucha constante. Entonces el pasaje nos dice aquí: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, cuando pensamos en un soldado, yo he mencionado en algunos momentos que no me gustó la carrera militar y hubiera estado dispuesto a ser militar, pero yo hubiera querido tener el grado de teniente al solo llegar al ejército, y eso no se puede. Uno tiene que sufrir, uno tiene que pasar penalidades. Como buen soldado, esta figura que presenta el Señor a través de Pablo le dice a Timoteo: mira, la vida cristiana no es un lecho de rosas, porque además de ser hijo, porque esta es la tentación, el hecho de estar viviendo así como, bueno, yo puedo vivir una vida cristiana así ociosa, voy a vivir ociosamente y no va a pasar nada. Recuerda, eres soldado también. Como soldado tienes una batalla, es una batalla constante, no hay tregua en esta batalla. No importa donde tú vivas, podrías vivir en una colonia donde solo hay evangélicos. Nunca se me olvida un buen hermano que también fue discípulo de este servidor suyo, me decía mientras hablábamos del discipulado, me decía: hermano, ¿y nunca ha pensado en que pudiéramos crear una urbanización solo para cristianos? Porque allí no habría problemas. No, hombre, siempre tendríamos problemas. Tendríamos problemas con los vecinos de enfrente, con los de la entrada, con cualquier... Porque una de las cosas que si no tenemos cuidado es que se nos olvida que tenemos una lucha espiritual constante. Oh, pero si yo fuera con muchos años de haberme convertido, con todos los años usted tendrá una lucha acérrima. Así que como soldado, le dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades. Que no le tome por sorpresa como creyente que llega el sufrimiento. Y si llegó en los primeros días de haberse convertido, usted comienza a pensar: no, hombre, si para vivir así ahora que soy cristiano, antes yo la vivía suave, pero ahora que he venido a Cristo me está lloviendo de todo. Sufre penalidades. Usted va a encontrar dificultades en su hogar, en el trabajo, en la calle. Usted siempre va a ver una cola allí de dificultades. Usted tendrá que sufrir como todo un buen soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 4: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí dos cosas. La primera es que va a haber sufrimiento en la vida del soldado. El soldado tiene que ejercitarse y va a sufrir físicamente. Tendrá que levantarse temprano, tendrá que ser disciplinado, y todo eso causa sufrimiento. Tendrá que ir a la batalla, regresar del frente, y luego va a tener que levantarse el siguiente día. No va a decir: no, hoy la voy a tomar al suave, hoy no me voy a levantar. Habrá penalidades, pero luego dice en el 4, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y aquí no está hablando de que no vamos a trabajar. Aquí está hablando de prioridades. ¿Cuál llega a ser la prioridad para usted? La prioridad para un soldado es la milicia. No estamos en guerra. Pues aunque no estamos en guerra, pero nos van a mandar a hacer algún tipo de tarea y usted tendrá que cumplir la tarea.
y usted tendrá que estar dispuesto como soldado a cumplir lo que se le demande. Ninguno que milita, dice ahí el versículo, se enreda en los negocios. Ahora, quizás en algún momento usted haya visto soldados que tienen su negocio y le dicen al superior, yo quiero 3 días de licencia porque tengo que ir a atender mi negocio. Desde el punto de vista del soldado, tiene que estar en la milicia, tiene que estar en el ejército las 24 horas del día, y ciertamente le dan quizás algún día de licencia, pero tiene que regresar de nuevo. No va a ir a atender los negocios. Si fuera alguien que viene del área del campo, como soldado, si está prestando servicio militar, no va a ir a sembrar la milpa, no tendrá tiempo para eso. O si se va a hacerlo, entonces no está haciendo lo que su superior le demanda, y en este caso el ejército. Déjeme decirle esto: usted y yo somos soldados de tiempo completo y tenemos una batalla de tiempo completo. Y tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldados. No es para agradarnos a nosotros. No, pero es que así no me llega. Así no me gusta, así como me está tratando. No, que va. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú eres soldado. Sufre como todo un buen soldado. Sufre las dificultades, las penas. Ahora, además de eso, no te enredes en los negocios. Y dije que no se trata de dejar de trabajar. Si usted es estudiante, usted debe seguir estudiando y terminar sus estudios, pero que no sean su prioridad. Jesús es la prioridad. Cristo es la prioridad. El Señor nuestro Dios es la prioridad. Su palabra debe ser prioridad. El obedecerle a Él debe ser prioridad. En otras palabras, lo que haga debe de llevar el propósito de honrar a aquel que me tomó por soldado. Si soy comerciante, no debe ser el negocio. No quiere decir que no debo de trabajar como debo, pero el trabajo nada más debo utilizarlo como un vehículo para poder honrar al que me tomó como soldado. Mi corazón no está anclado en cualquier otra cosa que me sirve como vehículo, sean los estudios, sea el trabajo, sean los negocios, sea cualquier cosa. En estos días algunos creyentes hemos llegado a comprender que ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni las cosas, cuando la muerte se presenta y toca la puerta, ninguna de esas cosas son válidas. No nos sirve. La Biblia dice que en el día del juicio toda la riqueza de alguien no le va a servir para nada. Pero sí una vida justificada, y usted no puede vivir una vida justificada sin Cristo. Así que aquellos que hemos aceptado a Cristo somos hijos, pero también somos soldados. Y en tercer lugar, la Biblia nos enseña que somos atletas. La vida cristiana no es un lugar de recreo. Hablando del soldado, se ganan o se pierden, se ganan y se pierden batallas, pues también como un atleta. Ahora quiero que vean el versículo 5, dice: y también el que lucha, y aquí está la otra figura, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y en los últimos años ha sido más abierta la información, y nos hemos dado cuenta de atletas que han ganado medallas en las Olimpiadas. Nos hemos dado cuenta de equipos que les han quitado los títulos o el título porque no lo alcanzaron legítimamente. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta, y usted puede aplicarlo a cualquiera de los deportes. El hecho de ser atleta puede ser un luchador de sumo, puede ser un luchador de boxeo, podría ser en cualquiera de las direcciones. Dice que no es coronado, sino lucha legítimamente.
Ahora el apóstol Pablo habla acerca de esto en muchas de sus cartas. Dice que el atleta debe competir y debe de competir de una forma legítima, en otras palabras, sometiéndose a las reglas establecidas. El apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 14, prosigo a la meta. Ahora, como atletas, algo que no debemos perder de vista es la meta. Y una vez más, la meta es Cristo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú eres un atleta. Tienes que luchar o tienes que participar, tienes que competir legítimamente, tienes que observar las reglas. Vivimos en un mundo donde las reglas se acomodan, muchas veces se manipulan. Pero déjeme decirle esto, en el mundo de la vida espiritual, en el mundo de los creyentes, no se puede ni fabricar. Las reglas ya están establecidas. Y dice que el atleta no va a ser coronado si no participa o si no compite legítimamente. Así que Pablo pone por seguro la meta, la mirada en la meta. Hay que correr viendo a la meta. Cada uno de nosotros es un atleta independiente a los demás. Cada uno vamos en cada carril donde vamos corriendo. También él tiene como premisa el correr hasta el final. Es parte de la legitimidad. Hay que correr hasta el final, hay que llegar hasta el final. También en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, debe mantener su cuerpo bajo control. Un atleta tiene que estar en forma todo el tiempo. Tiene que ejercitarse constantemente. Es la idea que Pablo le está dando a Timoteo para participar como atleta. Tiene que hacerlo de una manera legítima. En Roma muchas veces tenía que observarse la preparación en un atleta de no menos de unos 10 meses para poder participar. En este año se suspendieron las Olimpiadas y les aseguro que los atletas siguen entrenándose. Y al final se ven en los resultados la consecuencia de no haber sido o haber participado de una manera legítima. Somos atletas, debemos mirar a la meta, debemos someternos a las reglas de la competencia, debemos mantener nuestro cuerpo bajo disciplina, bajo control. No hay atajos. En la vida cristiana como atletas no hay, no, yo me voy a ir por aquí. En la vida real, en la vida espiritual, usted puede decir, mire, no, la verdad es que la Biblia dice que si me caso debo casarme con una persona cristiana porque conozco a Cristo. Usted tome el atajo y se casa. Bueno, ni se casa, se la roba o a usted se lo roban. Se lo llevan. No hay atajos. Aún muchas veces el yugo desigual puede ser aún dentro de la familia del Señor, porque no tienen las prioridades, no son las mismas. No hay atajos. Usted puede querer ser muy campeón allí en el trabajo y usted quiere de otra manera alcanzar las metas en su vida. En la vida cristiana no se puede. El atleta debe respetar las reglas. No hay algo artificial. Dios nos dio 66 libros para que a través de ellas nosotros tuviéramos las reglas como atleta, las reglas para poder participar. El pueblo de Israel siempre quiso tomar atajos y es un tremendo ejemplo para nosotros. En lugar de subir a la tierra prometida,
dijeron, no, no subiremos. Y fueron rebeldes, se fueron por otro lado. Les tomó 40 años el poder entrar a la tierra prometida. Y no entraron los que salieron de Egipto siendo adultos. Solo 2 entraron por no participar legítimamente. Nos dio 66 libros y también nos ha dado el Espíritu Santo. Óigalo. Allí con gemidos indecibles, Él siempre está manteniéndonos, busca mantenernos en la dirección correcta. ¿Sabe que hay lugares ahora donde no hay alambrados, no hay límites alambrados, así, notorios? En algunos lugares solo hay sensores y el ganado llega hasta ese lugar y ya no pasa de allí porque el sensor le hizo saber que allí hay límites. En el pasado había algunos alambres que no eran de púa, pero que también servían para que cuando el animal llegaba a ese punto, se daba cuenta que allí era el límite. Un elefante ha sido educado por toda su vida, desde cuando era un elefantito. Lo amarraron y allí estuvo siendo entrenado. Él quiso arrancar, no era una estaca al principio porque lo hubiera arrancado, era algo que cuando llegó a grande, una estaca le hacía sentir el límite hasta donde él podía llegar con la soga o con la cuerda. Dios nos ha dado límites. Luchemos, somos atletas, sometámonos a lo que Dios nos ha dejado para luchar legítimamente. Y por último, la otra figura que el Señor usa es el ser labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Nosotros ya queremos recibir el sueldo. Algunos ya queremos recibir el sueldo y vamos por el día número 1. Y otros ya quieren la jubilación y no han hecho ninguna tarea tampoco. Ahora, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí está hablando en un sentido del hombre que trabaja en el campo. Debe remover la tierra para que la tierra esté dócil para poder recibir la lluvia, y cuando recibe la semilla, también la semilla con facilidad va a germinar y va a salir el nuevo cultivo. También el labrador debe tener la semilla. Es interesante, nosotros tenemos la palabra de Dios, es la semilla. Nosotros tenemos que permitir en nuestra vida, Dios nos ve en otra parte como terreno fértil o no muy fértil o nada fértil, un terreno árido. Ahora nosotros tenemos que trabajar. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Escudriñar la palabra de Dios toma tiempo. A un predicador le preguntaron, ¿cuánto le toma el poder preparar una predicación? Le preguntaron, es un hombre muy conocido, y él respondió, 20 años. Porque el haber pasado por la escritura una vez y otra vez y leer algo que este otro predicador dijo, porque el único que es único en la predicación es el Señor Jesucristo. Luego todos los demás aprendemos e imitamos algo de uno de otro. Pablo le está diciendo a Timoteo que él es un hijo, pero que también es un soldado y que también es un atleta. Pablo era también atleta y el Señor ya se lo había enseñado. Él por eso nos dice que él no perdía de vista la meta, y en este caso él también era un labrador. Timoteo era resultado de la labranza de él. Ahora, no fue el primero, no fue el que puso la primera semilla en el corazón de Timoteo, lo había hecho su abuela y su mamá, pero él le había dado continuidad
porque el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dios quiere que nosotros podamos recibir resultados. Tenemos que trabajar en nuestras vidas, siempre en la gracia de Dios. Trabajar en el sentido de permitir al Señor obrar a través de su palabra en nuestra vida, a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos preparar el terreno. La palabra de Dios se siembra y la misma también nos sirve para la cosecha. Ganamos las personas para Cristo, compartimos el Evangelio, pero también debemos seguir sobreedificando a aquellos que ya se convirtieron. Pablo sigue pensando en su hijo y le dice: tú eres mi hijo, tú eres hijo, también eres soldado, también eres atleta, pero también eres labrador. Versículo 7, y con esto termina lo que Pablo quería darle en aquel momento a Timoteo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. En esta noche yo no pretendo convencerle, pero me gustaría que usted le permitiera al Señor que su palabra. Pablo a Timoteo le dijo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Permitamos al Señor, consideremos lo que Él nos ha dicho. Somos hijos. No nos desilusionemos, porque el Señor nos da las instrucciones que el esfuerzo debe ser en su gracia. En esta hora, ¿cuánto nosotros como hijos seguimos prestando atención al consejo de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos estamos peleando nuestra batalla? ¿O cuántos estamos en día de recreo, en ociosidad? ¿O parece que vamos a vivir toda la vida como cristianos en esparcimiento? Somos soldados, tenemos que pelear. Somos atletas, tenemos que correr, tenemos que participar y hacerlo de una manera legítima. Tenemos que trabajar. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Usted y yo queremos resultados en nuestra vida cristiana. Quizás el trabajo suyo en esta hora es haber estado allí frente a un teléfono, televisor o cualquier otro recurso. Quizá para otro algo más esforzado. ¿Usted quiere ver resultados? No pueden venir así por inercia, pero sí vendrán si nosotros estamos dispuestos también a trabajar. Querido Padre, muchas gracias en esta hora por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias por tu presencia entre nosotros, aun cuando estamos distantes, Señor, suplicándote tu bendición para nuestras vidas. Para mí, Señor, reconozco que soy tu hijo, pero me hablas también de una manera figurada en cada uno de estos 4 aspectos, estas 4 figuras. Señor, ayúdame a considerar lo que tú me has dicho y que tú mismo me des el entendimiento necesario. Mientras todos oramos, si usted nunca ha recibido a Cristo como Salvador personal y quisiera hacerlo, venga hoy, dígale: Señor Jesús, te necesito. Quiero comenzar por ser tu hijo legítimo. Gracias por morir por mí, Señor Jesús. Te ruego en esta hora que me perdones. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Si usted tomó esta decisión, felicidades. Nos gustaría saber de usted y usted nos puede escribir al correo que aparece en la pantalla, dándonos a conocer que usted tomó la decisión por Cristo, o cualquier otro comentario, y con gusto nosotros le vamos a responder. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que sea ella, Señor, la que trae
el resultado en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Solo quisiera en esta hora felicitar a nuestra hermana Sofía, que también cumple años. Que Dios le bendiga.